queda nadie en la iglesia. El hermano se ríe. Pero eso era lo que pasaba. Vamos al versículo, entonces leímos el versículo 7, lo que decía con respecto a que Pablo partía el pan y les enseñaba. Y ahora vamos a otro capítulo del capítulo 5 del libro de Primera de Corintios, y este es un pasaje bastante fuerte, el que vamos a ver con ustedes, porque habla de la disciplina en la iglesia. Y esto lleva a que un creyente no puede, siendo parte del cuerpo de Cristo, vivir de cualquier manera, ¿no? Y no tener ningún tipo de disciplina de parte de la iglesia, ¿no? Que realmente lo que vemos aquí es bastante duro. Dice el 1 Corintios capítulo 5 versículos 4 y 5, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque él no estaba presente, ¿no?, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Por qué Pablo dice esto? Versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí había un caso muy grande de inmoralidad. Fornicación no siempre habla de personas solteras que tienen relaciones. La palabra fornicación abarca mucho más, abarca todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces ahí la puede hacer personas solteras y personas casadas. Habla de todo tipo de inmoralidad. Fornicación es una palabra que en el griego es porneia. De ahí viene una palabra que le va a sonar conocida, que es pornos. Pornos es una palabra de origen griego y viene de esto que en la Biblia nuestra se traduce fornicación, porneia. Esa es la raíz de la palabra pornos, ¿no? Pornografía, bueno, todo lo que todos sabemos. Entonces, esta inmoralidad que había, parece que una persona de la iglesia andaba con la madrastra, vendría a ser, o sea, la mujer del padre, dice acá. Y la iglesia no tomaba ninguna medida, lo dejaban. Pero acá el apóstol Pablo es muy tajante con lo que dice, y yo quisiera, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y qué es esto de que sea entregado a Satanás? Que la iglesia entregue a alguien a Satanás. Es que nosotros, los hijos de Dios, estamos en sus manos. La palabra dice que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, ¿sí?
que Dios nos protege de todo ataque del diablo. Si Dios no nos protegiera, el diablo vendría con todo su odio contra nosotros y nos destruiría. Pero Dios nos guarda y nos protege, ¿no? Y las pruebas que pasamos, muchas veces Dios las permite, pero siempre Dios tiene un límite o le pone un límite. Satanás no hace lo que quiere con nosotros. No hace lo que quiere. Entonces, cuando alguien, se puede decir, como acá, es entregado a Satanás, lo que Pablo estaba diciendo es que le estaban quitando la protección de Dios y quedaba expuesto a los ataques del diablo. Para que a través de eso, ¿no?, de que el enemigo se lanzara sobre él de diferentes maneras, eso lo llevara a él a reflexionar, a volverse a Dios, a arrepentirse de sus pecados, ¿no?, y no a perderse eternamente, a que permaneciera en ese pecado, a que abandonara el pecado y volviera al Señor. Por eso que dice, el tal sea entregado aún, dice, para la destrucción de la carne, ¿no?, del cuerpo, vendría a ser, a través de lo que el diablo puede hacer. Sabemos cómo el enemigo arruina y destruye las vidas de las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Es terrible, ¿no?, a través de los vicios, de las drogas, de montones de cosas, ¿no es cierto? Bueno, esa es una persona que no conoce a Cristo, vive todas esas circunstancias, ¿no? Y esto es una persona que se está congregando, pero que vive en pecado de inmoralidad, y Pablo les dice a la iglesia que lo discipline de esta manera tan dura y que directamente es como expulsado de la iglesia, dice, a fin de que que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, que no se pierda eternamente, porque esta persona iba camino a perderse eternamente, y esta era la decisión que la iglesia tenía que tomar. Había disciplina en la iglesia primitiva, y algunas de esas disciplinas eran como estas que vemos nosotros acá, ¿no?, bastante duras, ¿no?, pero que evitaba que esa persona se perdiera eternamente y perdiera su salvación. Vamos entonces ahora al capítulo 14 del mismo libro, donde ustedes van a encontrar allí el versículo 26, que dice lo siguiente: ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Habla de las actividades que tenemos nosotros cuando nos reunimos como una iglesia. Habla de la participación de cada miembro de la iglesia de acuerdo a los dones, a los talentos que Dios da a cada uno. Cada uno tiene salmo, o sea, vendría a ser música, canciones que podemos cantar al Señor. Un hermano o una hermana que tiene una canción y dice: Señor, él viene y se acerca, pastor, tengo una canción para cantar al Señor, tengo un salmo para cantar, y lo hace y lo comparte con la iglesia del Señor Jesús, ¿no? Dice, otro tiene doctrina, ¿sí?, tiene enseñanza de la palabra.
Otro tiene lengua, quiere decir que da un mensaje en lengua, ¿no? Otro tiene revelación y tiene interpretación, quiere decir, el mensaje en lengua no es lo mismo que cuando nosotros hablamos en lengua de manera privada, que es para edificación propia, ¿no? Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el don de lenguas, que es para edificación propia, ¿no? El que habla en lengua se edifica a sí mismo, dice la palabra de Dios. Pero dentro de la iglesia hay un don de lenguas que funciona como un don del Espíritu Santo, que ese don de lenguas tiene que funcionar cuando hay alguien que interprete esa lengua. Entonces uno da un mensaje en lengua dentro de la iglesia, todos escuchamos. No sé si ustedes habrán tenido la experiencia de escuchar a alguien que da un mensaje en lengua en medio de la congregación, y eso tiene que hacerse dentro de la iglesia, ¿sí? Cuando estamos reunidos como iglesia, ¿no? Entonces el Espíritu Santo toma a un hermano o a una hermana y da un mensaje en lenguas. Y después que terminas el mensaje en lenguas, puede ser que la interpretación la dé la misma persona o la dé otra persona, otro hermano o otra hermana, que Dios le da la interpretación sobre lo que habló en lengua y que nadie entendió. Y esa es la revelación del Señor. Es el mensaje directo del Espíritu Santo transmitido a través del mensaje en lengua y a través de la revelación y de la interpretación, como nos dice aquí la palabra. Entonces en el 14 dijimos 26, dice, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía una bendición, que era que ellas tenían todos los dones. Todos los dones del Espíritu estaban en funcionamiento en la iglesia. Pero también era una iglesia que tenía muchos problemas. Las dos cosas se daban, ¿no? No quiere decir que tenga todos los dones, que haya fruto. Porque esta iglesia tenía muchas cosas que ustedes van a leer si leen en las cartas a 1 y 2 de Corinto, los problemas que tenía la iglesia y los problemas que tenían con Pablo, que era el que había fundado la iglesia, ¿no? No siempre el carácter cristiano y los dones van de la mano. No siempre alguien que tiene dones tiene frutos, como debiera tener. Esta iglesia es un caso. Ellos, como dice al principio de la carta, estaban enriquecidos en los dones. Tenían muchísimos dones, ministerio, tenían todo. Pero tenían serios problemas de testimonio y tenían problemas de pecado dentro de la iglesia, tenían problemas de división, tenían un montón de cosas de la carne también. Se daban junto con los dones del Espíritu. Así que no siempre van juntos. Sí es necesario que, y debemos buscarlo, que los dones del Espíritu Santo estén trabajando en la iglesia. Porque cuando los dones funcionan, todo se maneja de otra manera, ¿no? Es el Espíritu Santo que está hablando directamente. Usted puede también encontrar aquí los 9 dones principales del Espíritu Santo dentro de la iglesia, están nombradas también. Puede buscarlo y pídale al Señor, dice, los dones mejores. Y si yo creo que dones mejores que debemos buscar, como nos dice el apóstol Pablo, es lo que Dios tiene para cada uno. Lo mejor es lo que Dios, el mejor don es el que Dios me quiere dar a mí.
o los que me quiere dar, uno o varios. Es lo mejor, el mejor don, ¿no? Hay dones que son más útiles dentro de la iglesia, por ejemplo, en cuanto a que ministran a otros, en cuanto a la enseñanza, a la edificación, a la consolación, a estas cosas, ¿no? Pero necesitamos que en la iglesia de Jesucristo los creyentes, en primer lugar, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y si no recibieron el bautismo del Espíritu Santo, mis amados hermanos, búsquenlo. Busquen, anhelen recibir lo que es para ustedes y un regalo de Dios. Es un don que es un regalo. Don quiere decir regalo. Dios te dice, esto es para vos, agárralo. Entonces yo por la fe tengo que tomar lo que Dios me dio y buscar ese don que el Señor me dio y ser bautizado en el Espíritu Santo. Decir, y seréis revestidos de poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para servir, para ser de testimonio. El servicio al Señor con el bautismo en el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia necesitamos, y ni le cuento nosotros que como iglesia pentecostal, que tenemos esta doctrina, que debemos realmente buscar ser bautizados y llenos del Espíritu Santo de Dios. No bautizados una vez y después nunca más, ¿no? No es que Dios nos bautiza una vez con el Espíritu Santo, hablamos en lengua y después no más. Nosotros vemos en la misma palabra de Dios que hay un bautismo, que es la primera vez que el Espíritu Santo nos llena y hablamos en lengua, pero hay varias llenuras, ¿no? Y el Espíritu Santo venía sobre la iglesia después que ya eran bautizados, y venía sobre ellos, dice, y cayó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas de nuevo, ¿no? Entonces, eran varias llenuras. Estaba buscando, la iglesia primitiva estaba operando el Espíritu Santo no solo una vez en la vida de las personas, sino muchas veces, preparando, capacitando, enseñando a la iglesia de Jesucristo para el ministerio al cual el Señor nos estaba llamando. Otro temita, y con este vamos a ir terminando, en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 18. Filipenses 4, 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba preso, esa era la tribulación que estaba pasando. Y la iglesia de Filipos estaba ayudando a Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir, sino vosotros solos. Esta iglesia de Filipos era una iglesia generosa, era una iglesia que daba, que ofrendaba, que tenía una relación especial con Pablo, que valoraba mucho su ministerio. Pablo había sido el fundador de esta iglesia, ¿no? Y dice, las otras iglesias no participaron, pero ustedes sí. Ellos les mandaban. Y Macedonia no era justamente una zona rica, era una zona pobre.
Macedonia, Filipos estaba ubicada en la provincia de Macedonia y era una zona pobre. Pero dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, cuando estaba en Grecia, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque regalos, dice Pablo, ¿no? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta última promesa que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria, es muy linda promesa, ¿no? Pero Pablo se las dio porque es una promesa condicional, como todas las promesas por lo general en la Biblia, a aquellos que realmente daban y daban generosa, abundantemente para la obra de Dios y para el sostén del apóstol Pablo. Entonces, todo eso hacía que eso que ellos daban para el sostén, para la ayuda del ministerio de Pablo, dice Pablo que todo eso subía como olor fragante delante de la presencia de Dios. Era como un sacrificio acepto, agradable a Dios, ¿no? Ellos se refiere a cuando en el Antiguo Testamento llevaban al altar de bronce y quemaban ahí sus sacrificios, y el humo de esos sacrificios que hacían los sacerdotes subía a la presencia de Dios y Dios los aceptaba o los rechazaba a esos sacrificios, ¿no? Eran sacrificios aceptos, agradables a Dios, porque eran personas que se daban al Señor, pero no solo daban, sino que se daban a sí mismos al Señor. Y por eso sus vidas, a través de lo que ellos daban al Señor, estaban glorificando al Señor, y eso era agradable delante de Dios. Era como un perfume delante de la presencia de Dios lo que ellos daban. Subía delante de Dios como algo agradable, ¿no? Como algo que al Señor le encantaba. Que pasaba eso con la iglesia de Filipo, de la disposición, la generosidad que tenían para la obra de Dios, ¿no? Entonces, en consecuencia de lo que ellos hacían, de la manera que ellos ofrendaban como iglesia, Pablo les da esta promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Maravillosa promesa del Señor. Dios suplirá todo lo que nos falta. Pero ellos antes se rindieron y se entregaron y ofrendaron al Señor, abrieron su corazón para la obra de Dios. Y Dios los recompensa supliendo todas sus necesidades, ¿no? Como pasaba como la viuda, ¿no? Que se acercó y tenía 2 blancas nada más, que eran 2 monedas muy chiquititas dentro del Imperio Romano. Dice, y ella ofrendó, y otros ofrendaban muchísimo, y ella
ofrendó eso poquito. Y el Señor Jesús dice, esa mujer ofrendó más que todos los demás. ¿Por qué? Porque enfrentó todo lo que tenía, le dio al Señor en el templo de Jerusalén era. Y a los ojos de Dios había dado más que cualquiera de los otros que habían ofrendado grandes cantidades, para hacerse lucir muchas veces los fariseos, que eran ricos aparte. Pero esta mujer que era pobre dio al Señor lo que tenía, pero el Señor Jesús la estaba mirando, ¿no? Entonces cuando nosotros damos al Señor, el Señor nos está mirando y Él sabe lo que estamos haciendo. Y Él sabe si lo damos de corazón o lo damos para la vista de los hombres. Y cuando damos de corazón para el Señor, entonces Dios no es deudor de nadie y Dios va a suplir y Dios va a recompensar de acuerdo a su generosidad, a su amor hacia cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, esto es lo que es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Tenemos que ofrendar, tenemos que alabar a Dios juntos, ¿no? Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Está bien que nosotros alabemos en manera personal, pero cuando estamos como iglesia y alabamos juntos al Señor, dice la palabra que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y podremos experimentar de una manera diferente la presencia de Dios en la iglesia de Jesucristo, en medio de la iglesia, cuando estamos reunidos, cuando estamos alabando juntos al Señor de corazón. Dios se agrada de eso y Él envía, desciende el Espíritu Santo de una manera especial cuando como pueblo del Señor le alabamos, cuando pueblo de Dios estamos para escuchar su palabra, para ofrendar, para servirle y para adorarle al Señor. Hasta aquí entonces la palabra del curso de discipulado de hoy, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a finalizar aquí. Ahí está.